Muy buenas tardes, profesor Vladimir y compañeros. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre los autores de la educación. Como bien sabemos, la educación es aquella que nos facilita el proceso en el aprendizaje. Y qué mejor que cada uno de los autores que hacen partícipe de este movimiento que nos comenten cómo ha sido su experiencia a través de todo esto. Entonces, vamos a ver a cada uno de ellos. Con ustedes, la creadora del método Montessori, María Montessori. Fundó la primera escuela en 1907 llamada la Casa de Niños de San Lorenzo, en Roma. En su escuela se juntaban niños de diferentes edades y allí los profesores eran guías y ayudaban y animaban a los niños a descubrir por ellos mismos. En este programa estaba amplio e íntegro con las materias como matemática, lengua, ciencias naturales, historia, literatura, arte y música. Vamos a ver un poco sobre ella. Buenas tardes, mi nombre es María Montessori, médica, psicóloga, antropóloga y filósofa. Y hoy les voy a hablar sobre mi método, el método Montessori. A través de la observación y la investigación científica surgen una serie de análisis que hemos desarrollado para implementar la mejor educación para la infancia. Entonces, aquí como primera instancia tenemos el pensamiento y el movimiento. El ser humano, los niños, a medida que ellos se mueven, van desarrollando su pensamiento. También surge una parte importante como es la libre elección. Con la libre elección, el estudiante puede diagnosticar cuál es aquel gusto que tiene por sí. Y con eso llega el interés. En el interés encontramos que el estudiante, si le gusta algo, se va a sentir motivado para estudiar con ese gusto que tiene. Encontramos la recompensa interna. Con la recompensa interna, nuestra autoestima va a mejorar y así vamos a encontrar mejor facilidad de aprendizaje. También aprendiendo de y con los pares. Cuando el estudiante tiene un adulto a su lado, él puede desarrollar mejor su aprendizaje. Aprendo del contexto. Cuando tenemos nuestro alrededor, qué mejor forma que aprender que relacionando el estudio con esa parte que estamos viviendo. Por consiguiente, la interacción del maestro con el estudiante. El maestro, al ser una guía, va a ayudar al estudiante a seguir adelante, a lograr su objetivo. Y por último, y también muy importante, es el orden y la concentración. Cuando tenemos un orden, llevamos un camino, va a haber mejor concentración en el estudiante, no se va a encontrar disperso. Todos estos análisis han sido estudios de años sobre años y vaya que nos han servido de mucho. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, tengan un cordial saludo. Yo soy Jean Piaget y voy a dar mi concepto de educación. Para mí, la educación es el aprendizaje por descubrimiento, debido a que los niños aprenden cuando descubren, cuando van al medio y exploran. También puede ser dentro del aula de clase. Pero este descubrimiento para llegar al aprendizaje se da gracias a la maduración biológica que tienen los niños. Y esto se ve reflejado en las 4 etapas del desarrollo cognitivo según la teoría expuesta por mi persona. Por ejemplo, la primera etapa es la sensoriomotriz, va desde los 0 a 2 años. Aquí todavía el niño apenas se está adaptando al medio y no tiene la coherencia de los conceptos que él va a aprender. Segunda etapa, etapa preoperacional. Esta va desde los 2 a los 7 años y aquí el niño apenas está descubriendo algunos conceptos, su pensamiento todavía no es reversible
y son egocéntricos, que quiere decir que es todo lo que ellos piensen y no como los demás se los quieran enseñar. Tercera etapa, la de operaciones concretas, que va desde los 7 a los 11 años. Aquí el niño ya tiene una idea más clara de los conceptos porque su cerebro capta la información de los temas concretos y reales. Puede seriar cosas, rectificar, puede armar cosas según su orden o series de tamaño, entre otras. Y la última etapa, que es la etapa operaciones formales, que va desde los 11 años en adelante. Es cuando se usa el pensamiento abstracto, ya los niños pueden coordinar operaciones con diferentes variables, pueden relacionarse con conocimientos científicos, combinaciones, etc. Este ha sido mi punto de vista del concepto de educación. Gracias. Hola, cordial saludo. Soy Leslie Koski y considero que la mejor herramienta para la educación de los niños es a través del entorno social. A través de este podemos darnos cuenta claramente de todos sus comportamientos y conocimientos, cómo son ampliados a través de la interacción social, tanto con los niños como con los adultos. A través de la mente nos podemos observar los cambios psíquicos que tenemos al interactuar con los demás. Para mí, el desarrollo está marcado en 4 particularidades que son la maduración fisiológica del niño, la rapidez en la evolución de cada organismo, el medio circundante y el dinamismo de la actividad en general. Además, considero que son 3 etapas del desenvolvimiento del sujeto. 1. El desenvolvimiento fisiognomónico, cuando el niño da vida a lo que está pensando y su ego se eleva. 2. Pensamiento concreto o conjunto, en el que el pensamiento ya es realista y supone hacia lo conceptual. Y por último, 3. El pensamiento abstracto, en el cual el niño ya analiza profundamente la síntesis mediante problemas matemáticos, operaciones y logra finalmente formar conceptos. Buenas tardes, mi nombre es Jean-Jacques Rousseau. Para mí, el niño es significativamente distinto del adulto. El niño no es ni animal ni adulto, simplemente es un niño. Por esto para mí era tan importante replantear la metodología de enseñanza, dado que en esta época al niño se le atribuían saberes que no iban con su edad. Asimismo, se creía que tenían los mismos intereses, necesidades y capacidades de un adulto. Por eso es que ocurren tantos errores como creer que el niño es una esponja que absorbe todo, creer que el niño tiene la capacidad de razonar con respecto a todo lo que se le dice, creer que el niño tiene la capacidad de discutir frente a un tema de política. El niño aprende de manera diferente. El niño adquiere saberes de acuerdo a la exploración, la observación, la mezcla con el entorno y sobre todo a través del juego. ¿Por qué? Porque es un niño. Gracias. Habla Celeste Freiner y hoy les vengo a explicar el concepto de la educación. Yo, Celeste Freiner, fui maestro rural en Francia en el año 1886 y terminé en el año 1966. Mi labor en el aula era reflejar una pedagogía moderna y popular. Yo, Celeste Freiner, tengo claro que la educación escolar es como parte de la vida y no como una preparación para la vida. Cualquier contenido que yo abordaba tenía una aplicación directa en la vida de cada uno de mis estudiantes. Este carácter funcional implica la necesidad de conocer bien el contexto educativo y garantizar el interés del alumno. Ahora a continuación
Les voy a leer 5 puntos de mi autoría. La educación para la vida. La vida no es una fórmula de escuela, sino una obra de vida. Aprender haciendo. Los niños y niñas aprenden trabajando. De esta forma, ellos construyen su propio aprendizaje. La vía natural y la universal del aprendizaje es el tanteo experimental. La cooperación es el trabajo escolar. Se debe entender como una actividad organizada, cooperativa y responsable. Una actividad útil que al individuo y al grupo. Mis estrategias didácticas en este tema se sistematizan y se difunden bajo mi nombre, Técnicas Freine. Mi propuesta pedagógica se orienta a apreciar la libre expresión, la experimentación y por último la investigación. Personalización. Da a los niños la libertad de escoger su propio trabajo, de decidir el momento y el ritmo de este trabajo. Educación integral. La escuela no debe desinteresarse de la formación moral y cívica, pues esta formación no es solo necesaria, sino imprescindible, ya que sin ella no puede haber una educación auténticamente humana. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan un cordial saludo. Yo soy Paulo Freire y voy a dar el concepto de educación según mi punto de vista. La educación es verdaderamente la praxis, la reflexión y la acción del hombre sobre el mundo. No se puede quedar simplemente en los conceptos dados en las aulas de clase. Tiene que trascender, romper barreras para ir por todo el mundo. Debido a que a veces la educación sufre un gran problema de que queda aislada y le cierran sus puertas gracias a la mala realidad social que a veces se vive en el mundo. También gracias a la economía que a veces repercute negativamente en la educación y a otros factores que son los políticos. Por eso, la educación tiene que estar llamada a recoger las expectativas, los sentimientos, las vivencias y los problemas del pueblo. Yo propuse campañas de alfabetización para todas esas personas a las que no podían conseguir el grado de educación porque quedaban excluidas debido a sus niveles bajos sociales, socioeconómicos. Entonces, para esas personas se hacían reuniones, se iban tocando de puerta en puerta a los sectores más pobres de cada sociedad y se hacían campañas para que a todos ellos les llegara, así sea, un poquito de educación. Esas campañas tuvieron grandes repercusiones positivas a favor de estos estudiantes, debido a que gracias a esas capacitaciones se llegaba a una relación más acorde entre el educador y el educando, que era la persona la que daba la clase, la que enseñaba, y eran las otras las que recibían el conocimiento. Gracias a esa relación se dio una buena práctica de educación. Ese ha sido mi concepto de educación. Hola, soy Ovire de Clori. Cordial saludo. Voy a explicar el concepto de la educación desde mi punto de vista, desde el punto de vista pedagógico. Es básicamente educar para la vida, significa integrar al niño en su medio social y otorgarles las herramientas necesarias para sus necesidades básicas. El alumno es un ser biológico que se adapta evolutivamente a los cambios del entorno que les rodean. Es un ser viviente, por tanto resulta necesario que las escuelas respondan a las condiciones biológicas. La educación debe ser respetada a la originalidad del niño. El niño es un sujeto único. Papel de la escuela.
La institución humana más elevada.